invite a compartir una reflexión de la palabra de Dios en un pasaje que está plagado de metáforas, de imágenes, de pasos que si sabemos entender, contemplar, interiorizar, van a ser de grande bendición para nuestra vida. Cuando uno habla con la gente, cuando uno comparte en el día a día, va a encontrar la expresión de que siento que mi vida está en un pozo. Siento que mis días se viven en la oscuridad y no encuentro salida. Los que están en estrés o los que viven crisis de pánico por las situaciones que viven dicen que sienten como que paredes resbalosas que no se pueden trepar y que el piso se mueve y no da seguridad y que fundamentalmente no encuentran salida. La multitud de jóvenes que me vienen a ver en la semana, sobre todo profesionales, porque no encuentran un proyecto, un futuro, y no saben a dónde van, pero piden consejo para irse del país a buscar otras circunstancias. Sienten la vida como si estuviera en un pozo. Y yo quiero compartir un pasaje de la palabra de Dios de dos hombres que estuvieron en un pozo profundo, en un pozo sin salida, en un pozo sin una visible esperanza de para qué estaba el momento o por qué estaban en esa situación. Y hablo de Pablo y Silas cuando estuvieron presos en Corinto, en Filipos. Ellos venían de cumplir el llamado de Dios. Ellos venían de estar haciendo la voluntad de Dios. Su día, su esfuerzo, su hora, su desgaste era porque Dios se lo había dicho. Porque estaban haciendo lo correcto, lo que debían, lo que sentían con toda su pasión. Y sin embargo, este es el resultado de su esfuerzo, de su trabajo, de su seguir la voluntad de Dios. Dice que habían terminado de hablar y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido el mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Cuántas respuestas que puede haber? ¿Cuánta riqueza se puede encontrar en un solo pasaje de una anécdota de una vida? Ellos venían de cumplir la voluntad de Dios. Y primero dice, le rasgaron las vestiduras. ¿Saben que eso es el mayor insulto que se puede hacer a un judío? Arrancarle la ropa es un signo de humillación pública, de burla, de desprecio y de ponerlo en la peor situación. Dice que primero le arrancaron las ropas. No es suficiente, Señor, con esa humillación. Está en el medio de la multitud que los ha visto con las ropas en harapos. ¿No es suficiente? No, dice que tomaron varas y los azotaron. Y fíjese que
Lucas, que le gusta describir las cosas, dice, y los azotaron mucho. Es decir, más que lo habitual. Señor, los están azotando ¿y por qué más? ¿Y por qué tanto? Y van al carcelero, el típico hombre con la estructura mental de su tiempo, totalmente equivocado, pero totalmente convencido de que estaba en la verdad. Qué difícil cuando encontramos a gente totalmente equivocada, pero totalmente fiel a lo que ha creído y encerrado y aferrado a su verdad. Es un hombre que comete multitud de errores, que comete multitud de injusticias, que se equivoca en cada paso. Sin embargo, su personalidad es firme. Fíjense que al final, cuando ve que aparentemente los presos han huido, él está dispuesto a matarse por lo que cree. Dice, sacó su espada y se iba a matar. No era un cobarde cualquiera que huía de las circunstancias, no, era un convencido y un aferrado a su error. Dice que los metió en la cárcel, en el fondo. No adelante, si estaban totalmente en harapos, si estaban totalmente lastimados, no, en el fondo. ¿Sabe lo que era eso? Era la letrina del calabozo. Esa zona no tenía ventanas, esa zona no tenía forma de salir ni acceso. Cuando uno intenta buscar en las imágenes y ve las figuras para los niños, no reflejan la verdad de lo que era. Era el lugar más maloliente de la cárcel, prácticamente irrespirable. Y para que entendamos, no solo los metió en el peor lugar lastimados, sino que los tiró en el suelo y hizo algo que no se hacía, los puso en un cepo. Para que ustedes me entiendan, estos hombres tenían que hacerse las necesidades encima, porque no podían moverse, ni levantarse, ni siquiera girar sus cuerpos. Lastimados como estaban en el cepo. Estaban en lo más profundo del pozo. En una situación prácticamente incomprensible. Mire, pensaba en una escena similar de esa angustia y pensaba en Jonás. En el vientre de la ballena, sumergido cuando todas las ondas del mar pasaban sobre él. Jonás es el hombre que descendió aún más profundo que el Titanic, porque dice que todas las ondas del mar pasaban sobre él, con una diferencia. Jonás sabía que era culpable. Jonás entendía por qué le pasaba lo que le estaba pasando. Jonás merecía estar donde estaba. Y estoy seguro que los 2 primeros días Jonás primero le dijo a Dios, mátame, mátame, mátame. Y estaba orando por su muerte porque no veía salida. Pablo y Silas eran inocentes en una situación que no merecían, que no entendían. Y la angustia de su corazón halló la traducción en los 3 pasos para salir del pozo, que no han cambiado. Hace 2000 años, ahora y en el futuro serán los mismos. No hay otra forma de salir del pozo. Y el primer paso dice que ellos oraban. Ellos oraban. Dice David en el Salmo 40 que acaricia nuestra alma cuando tenemos un problema. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. ¿Sabe qué quiere? ¿Por qué dice lodo cenagoso? Porque uno puede estar en el barro, pero cuando está en la ciénaga, cuando uno más se mueve, más se hunde. Cuando más intento salir, cuanto más cosas hago, cuanto más se me ocurre, cuanto más ayuda pido, más me hundo. En el lodo cenagoso puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca un cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová.
oraron. Oraron. Y yo quiero hacer un llamado en esta noche a algo que me parece que se está perdiendo y que es confiar en el poder de la oración. Me parece que estamos racionalizando mucho la oración, buscando palabras, actitudes, posiciones o formas, sin darnos cuenta que en la oración no soy tan importante yo, sino tener consciente de quién me escucha. A veces hacemos largas oraciones. Cuando me convertí, lo primero que me enseñaban es, cuando tengas que orar por un objetivo específico, sobre todo cuando es en público, concéntrate en lo que vas a orar. Si voy a orar por el pan, si voy a orar por el vino, por una circunstancia especial, por ella. Pero otra cosa es la oración privada o la oración en el problema o en la angustia. ¿Saben que las palabras no son importantes? ¿Saben qué dice el Salmo 139:4 escribiendo David que pasó 1001 problemas? Aún no está la palabra en mi boca y tú ya la sabes toda. Entonces, ¿qué sentido tiene decirla? Es que Dios se goza en ver a sus hijos venir a su presencia y compartir un momento con Él. La oración es un momento corazón a corazón en el cual Dios ya sabe todo lo que voy a decir, en el cual dice la palabra que Él conoce mi necesidad y Él sabe lo que preciso y sin embargo quiere que venga porque es el momento de intimidad de padre e hijo, en el cual abrimos el corazón y estamos solos hablando con Él, no rodeados en el entorno. Miren, si hay algo que me preocupa es que se ha llevado la oración al punto místico. Mire, yo no conozco bien la filosofía de Confucio, ni soy hinduista, ni tengo conocimiento de las filosofías orientales. Pero muchas veces, cuando estamos hablando de un tema profundo, doloroso, trascendente de oración, si hay algo que me choca, es aquel que dice, Señor, pero que se haga tu voluntad. Que sea, mire hermano, si yo estoy enfermo, un hijo, un familiar, un nieto, si va a orar así por mí, no ore hermano, no ore, no necesito esa oración. La oración es lucha, la oración es pasión, la oración es vida de corazón puesta delante de Dios, porque Él es todopoderoso y todo puede hacer por nosotros. Él no tiene límites para actuar, Él no tiene límites para responder. Yo puedo tener límites para entender mi situación, pero Dios la conoce toda. Esa oración fue hecha solamente por Jesucristo y en una circunstancia trascendente e irrepetible de la historia de la humanidad. Nadie podía entender que el Hijo de Dios daba la vida, por eso esos pecados se pide perdón porque no se entiende lo que se hace. Eso es lo que enseña la doctrina. No es aplicable a otras circunstancias. ¿Saben por qué? Porque Dios siempre hace su voluntad. Siempre hace su voluntad. Sea una voluntad declarativa, indicativa o permisiva, Dios siempre hace su voluntad. Así que no podemos invitar a Dios a que haga su voluntad. Sí podemos clamar con fervor y con fe. ¿Cuál es el error pentecostal? Creer que en la oración uno lucha con Dios para torcerle el brazo de que su voluntad va a cambiar en base a mi oración. Y eso es un gran error. En la pasión de la oración, yo lucho conmigo mismo, con mi incredulidad, con mi carnalidad, con mi falta de fe para creer que Él tiene poder para transformar las circunstancias más dolorosas de la vida o inclinarse a donde yo estoy y que Él está a mi lado y que me va a levantar y que Dios me ama y tiene cuidado por mí. Yo lucho no con Dios, lucho con mi propia falta de fe. La lucha en la oración es contra uno mismo, por eso muchas oraciones, y los invito, deben terminar en el silencio. Muchas oraciones deben terminar simplemente en las lágrimas. Muchas oraciones deben terminar a veces en el balbuceo de no saber ya qué decir. ¿Para qué? Para que sea el Espíritu de Dios. De igual manera, el Espíritu
Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios, el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Esto hicieron Pablo y Silas, los presos del fondo, los que están en la letrina. En el lugar maloliente subía el clamor y no era un clamor tibio. Todos oían lo que decían. Estaban tan comprometidos con su fe que se atrevieron a decir: creemos en esto. ¿Y qué creían? ¿Y qué pedían? Sacude los cimientos de esta cárcel, rompe estas cadenas, quiebra este cepo, libéranos, Señor, libéranos, Señor. Eso decían Pablo y Silas. Por eso es el terrible temor que tiene el resto cuando ven cumplirse lo que nunca pensaron que podía cumplirse. En segundo lugar, dice que luego oraron con fervor, en forma audible, con pasión, alabaron a Dios. Y del lugar del fondo, del pozo más profundo, del dolor del cuerpo, de la angustia del alma, surgió un canto de alabanza a Dios. Alababan a Dios y los presos los oían. Estas son las escenas que me cautivaban de chico. Yo no venía a la iglesia de chico, pero me cautivaban. Abría los Lo sé todo y se veía el circo romano con los mártires cristianos ardiendo en fuego como antorchas por la tortura romana y cantando a Dios. Cuando largaban los leones para que se los comieran en grupos y se reunían y se abrazaban y cantaban a Dios cuando eran devorados. La alabanza es fundamental para el pueblo de Dios. La alabanza no es llenar un espacio. Los que pasaron en el frente no fueron a ocupar un tiempo hasta que hable el que tiene que hablar. No, la alabanza es un hecho trascendente y fundamental. El pueblo cristiano siempre cantó y debemos gozarnos como hoy de cantar, de alabar, de abrir nuestro corazón y que el que pase afuera oiga nuestras voces que salen de nuestro corazón. Una hermosa canción de Mercedes Sosa, Sube, 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 bandera de mi patria, bandera del amor, dice en un pasaje: los pueblos que cantan siempre tendrán futuro. Nunca dejemos de cantar, nunca dejemos de tener el momento de alabanza. Miren, recuerdo hace varios años tenía que predicar en Esperanza y terminaron de cantar todos los chicos que cantaban y todo, y paré y puse la Biblia así, y donde está Carla me levantó la mano uno y digo: ¿me quiere hacer una pregunta? No, se quería convertir. Yo quedé descolocado porque yo todavía no hablé, había dos opciones, decir, bueno, espere que hable. No, él ya el mensaje de las canciones, de la música, del corazón, ya había tocado su vida. Se había rasgado el velo y había entrado en su corazón. Es fundamental la alabanza. Y es fundamental tener en cuenta cómo alabamos. A veces vemos canciones que... ¿Por qué tenemos que recordar? Porque gran parte de la historia del cristianismo fue con personas analfabetas. No tenían letras, no podían leer. Y la enseñanza de la fe en Jesucristo se transmitía por canciones. Sabían de la palabra lo que cantaban y repetían. Por eso es tan importante tener respeto a himnos y estructuras del pasado, porque eran la forma en que se transmitía la fe. Como también es importante no poner el límite y el cerco y valorar a los nuevos compositores que siguen abriendo su corazón, siguen tejiendo en letras la alabanza que nos va a llevar a presentarnos en el cielo. Por eso es tan importante respetar todas las cosas. Miren, qué importante sería, y estamos trabajando para eso,
que todos los domingos cualquiera de ustedes que supiera un instrumento nos diera la bendición de compartirlo en medio nuestro. El que sabe hacer algo debe ponerlo para Dios. Y sé que hay chicos que están estudiando batería y antes teníamos trompetas y Dios quiera que muchos de ustedes digan, yo quiero alabar a Dios con lo que sé y lo ponga a su servicio. Qué importante sería que más allá de las chicas que cantan, otros sientan el deseo, y por qué no varones, de querer cantar, de ayudarnos a aquellos que no tenemos el don para elevar ese clamor a Dios que viene en el canto. ¿Cómo quisiera que muchos de ustedes vinieran a ayudar? Qué lindo es cuando a la dirección se le pone pasión, ganas, y uno siente que está el deseo de servirlo. Ahora, yo les quiero decir a todos los de la alabanza que el éxito de la alabanza no está en que haya muchos instrumentos y que suenen armónicos. No está en que haya muchas buenas voces que canten adelante. ¿Saben cuándo se van a dar cuenta que han tenido fruto de Dios? Cuando vean que la congregación canta. Porque vinimos a escuchar, pero vinimos a cantar. Si la congregación no abre su corazón, la alabanza no ha tenido buen resultado. Por eso es tan importante ver la congregación que abre su corazón y que todo lo que se cante sea conocido y compartido. En los grupos cantemos uno que sepan todos para poder compartir. Qué importante, Pablo y Silas oraron y alabaron. Y en el segundo paso de oración, con pasión, con fervor, con fe, con palabras, con silencio. Miren, en los momentos más tristes de mi vida, cuando no tuve palabras, reconozco haberme puesto de rodillas simplemente para cantar. Me emocionaba con la canción que ponía Roti, porque es la última que recuerdo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies y repetirlo una y otra vez, porque no tenía palabras y no tenía solución para el problema. El tercer paso es la liberación, porque se sacudió la cárcel. Y lo que esos hombres, en el fondo, en la letrina de la cárcel estaban diciendo, se hizo realidad. Y se quebraron las cadenas y se rompió el cepo y se abrieron las puertas. Imposible, estaban pidiendo un imposible, pero se lo estaban pidiendo a Dios. Fíjense qué llamativo. Cuando viene el carcelero y se quiere matar, Pablo le dice, todos estamos dentro. Había muchos presos. ¿Por qué no escaparon? ¿Cuál es la imagen? Porque si no se va a Cristo no hay lugar a donde ir. Por eso se quedaron en la cárcel, en el pozo y nunca salieron. Porque si no está Cristo no hay lugar a donde acudir. No hay brazos que me llamen, no hay corazón que se abra, no hay amor que me cobije. Se quedaron en la cárcel con las puertas abiertas, con las cadenas rotas, pero se quedaron adentro. ¿Cuánta gente escuchando el mensaje de Dios, viendo su mano tendida, entendiendo lo que Él hizo por nosotros, elige seguir en el pozo, elige seguir sin cadenas dentro de las rejas? Decía Horacio Guaraní una canción muy conocida, estamos prisioneros carceleros, estamos prisioneros carceleros, yo de estos toscos barrotes y vos del miedo. Hay mucha gente que estando libre elige vivir en el pozo de la cárcel sintiéndose en cadenas aunque no las tenga. Solamente salieron Pablo y Silas. Y otro mensaje para nosotros, para mí que estoy hablando. Oración, alabanza, fe.
porque en la fe vino la total liberación. ¿Qué le dijo el carcelero? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para tener lo que ustedes tienen? ¿Qué debo hacer para encontrar a este Dios tan poderoso? Pablo sacó un manuscrito y le dijo, tenés que venir a 15 sesiones, tenemos que hacer un curso de discipulado, vas a tener que venir 10, 15 veces a la iglesia para conocerte, cómo es tu tema, cuál es tu situación, cuáles son tus circunstancias, qué estás pasando. Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. En eso se resume todo el mensaje que debemos tener. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y saldrás del pozo. Cree en el Señor Jesucristo y alabará tu vida y se reconciliará con Dios. A veces hacemos tan largo que creemos que tienen que traer al familiar, al amigo, al compañero, al vecino, a que lo escuchen acá cuando la expresión es, cree en Jesucristo, cree en Jesucristo. Y el Espíritu Santo va a hacer la obra que nosotros no sabemos cómo hacer. Pablo le resumió el mensaje en 2 palabras. ¿Saben que al otro día ya estaba bautizado? Él y toda la casa. No sé si tardó todo el día porque fue a la noche y a la mañana ya los tenían que liberar. No pensemos en nuestra limitación, en nuestra pobreza, en nuestra miseria, en nuestra falta de fe. Pensamos cuando estemos orando en quién nos está escuchando. La oración no es un juego para llenar un espacio. Canto un himno, entendamos que hablamos con Dios. La alabanza no es llenar un espacio para que después hable el que habla. La alabanza tiene poder que transforma las vidas y los aliento a seguir como hoy alabando, buscando a Dios, integrándose, ofreciéndose para que un día seamos todos los que estamos aquí adelante para cantar a los que están afuera. Y el mensaje debe reducirse a entender que nuestras muchas palabras a veces ponen trabas, ponen vallas al poder de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Terminamos en esta noche. La decisión es simple. Quiero seguir en el pozo. Oración, compasión, con fervor. Alabanza de corazón sincero, no para los hombres, sino para Dios. Fe en aquel que si me dio la vida, ¿cómo no me dará también con él todas las cosas? Vamos ahora a compartir los símbolos y vamos a intentar ser conscientes de cuánto nos han amado y de cuánto entregó Dios por nosotros. Te damos gracias, Padre, por este momento compartido. Te damos gracias por la riqueza de tu palabra. Te damos gracias por haber estado alabándote de corazón sincero y ahora orando de lo profundo del corazón, reconociendo cuánto nos has amado. Compartir este pan símbolo de tu cuerpo, roto por amor a nosotros. Bendito, bendito, bendito seas. En nombre de Jesús. Amén.